Como todos los segundos jueves de marzo, hace muy poquititos días atrás, ayer en realidad, el 14 de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Riñón y este año se destaca bajo el lema Avanzando hacia un acceso equitativo a la atención y práctica farmacológica óptima. Ustedes saben que cerca de 5 millones de personas se enfrentan a algún grado de enfermedad renal crónica y sorprendentemente solo 1 de cada 10 es consciente de su condición. Siempre la revisión, la prevención y también estar en contacto con el especialista es importante. Por eso estoy en contacto con el doctor Hernán Pérez Teixeira, que es médico nefrólogo de aquí de Bahía Blanca, por el Día Mundial del Riñón. Hernán, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por llamar. Por favor, un placer. Gracias por atenderme. Hernán, ¿qué debemos saber de la importancia y de la conciencia que tenemos que tener a la hora de la prevención y también de saber qué pasa con nuestro organismo? Bien, mira, la verdad que la introducción que hiciste es fantástica, porque hay mucha gente que tiene falla renal, pero lo importante es que hay un alto porcentaje, un 90% no lo sabe, y esto es una patología que es silente, le llamamos nosotros, es decir, no da síntomas hasta no estar muy avanzado. Por lo tanto, los pacientes que tienen factores de riesgo, es prudente hacerse un control de laboratorio por lo menos anual y control clínico, y bueno, si el clínico o el generalista lo considera, derivarlo en forma oportuna al nefrólogo. Así que básicamente la campaña es para esto, para tomar conciencia, y bueno, todos los años le dan a una temática un cachito distinta. Este año también el tema de la optimización de lo farmacológico en el tratamiento, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Hay alguna, seguramente existen diversas formas de reducir el riesgo de padecer esta enfermedad? Digo, concentrándonos en hábitos saludables, por ejemplo. Bien, a ver, lo que siempre decimos que cuida a nuestro corazón. Todos sabemos, todos le tenemos miedo al infarto. Y el tema de cuidar nuestro corazón todos lo conocemos bien, desde una dieta, ejercicio, comer sin sal, mantenernos saludables, no automedicarnos, por supuesto que no fumar, todas estas cosas que sabemos que cuidan al corazón, cuidan a los riñones también. De hecho, la patología es en este caso en lo renal, es vascular también, igual que en el corazón. Por ahí si querés más microvascular, pero sigue siendo vascular. Por lo tanto, cuidar estas premisas hacen que nosotros también prevengamos lo que es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Cuando, bueno, justamente, ¿cómo prevenirlo y cuáles son los primeros síntomas para tener la mayor antelación ante cualquier enfermedad de esta índole? Mira, síntomas en particular, tal vez ninguno hasta no estar bastante avanzado. Distinto es tener una enfermedad renal de diagnóstico reciente, que puede ser edema y demás, pero el principal síntoma o signo, si querés, a tener en cuenta en todo paciente es la hipertensión arterial. O sea, paciente de 35 años que se hipertensa o está hipertenso, hay que hacerle un control clínico y por supuesto que nefrológico. Tal cual. Cuando se detecta una enfermedad de estas características, ¿es llevadero, es irreversible, o sea, es crónico? ¿Existen medicamentos hoy que acompañan al paciente de una manera saludable? Claramente que cada persona tendrá su patología y será un mundo distinto. Totalmente. A ver, yo creo que habría que diferenciar dos cosas, diferenciar las aguas en dos cosas. Primero, tener una enfermedad renal pura, un síndrome nefrótico, una membranosa o lo que sea, no importa el medio técnico, pero tener una enfermedad renal pura, es decir, que afecta solo a los riñones, sí tiene tratamiento y puede mejorar ad íntegrum, es decir, mejorar totalmente y volverse a la normalidad. Distinto es la enfermedad renal crónica, que llamamos, si querés, secundaria, es decir, paciente hipertenso, paciente diabético o paciente con alguna otra patología que afecta a los riñones, y en este caso, como la afección es en el transcurso de años, es decir, una persona diabética por lo menos le va a llevar 5, 7, 10 años de diabetes a afectar a los riñones. Esta evolución de tan largo plazo hace que la patología sea irreversible. Entonces la función nuestra básicamente es intentar enlentecer la progresión, es decir, no solo que no va a mejorar,
Lo importante es que no empeore a futuro, y el cuco grande de la insuficiencia renal crónica siempre es la diálisis, intentando retrasar el ingreso a diálisis lo que más podamos en nuestra vida. Tal cual. Dentro de esta campaña, ¿son exitosos los trasplantes de riñón? ¿Son muy complicados? Muchísima gente que se somete y convive, pero con secuelas importantes y con controles. Para nada. O sea, secuelas... A ver, siempre sos un paciente trasplantado con la inmunidad, es decir, con tus defensas comprometidas, pero la vida, te diría que es casi normal, hacen una vida normal, son exitosos la gran mayoría de los trasplantes. Por supuesto que podemos conocer a algún familiar, algún vecino, algún primo que le fue mal con el trasplante, eso por supuesto que existe, pero en líneas generales diríamos que los trasplantes son la inmensa mayoría exitosos. Tal cual. De hecho, el paciente muchas veces decimos que se muere con el riñón funcionante, o sea, la pérdida del riñón es por muerte del paciente con el riñón funcionante por otra causa. Ahí está. Hernán, te agradezco infinitamente que me hayas atendido y por estos conceptos tan valiosos, haciendo conciencia a propósito del Día Mundial del Riñón, que fue el día de ayer, pero bueno, me parece que la conciencia tiene que ser desde siempre para cuidarnos, no solamente con este órgano, sino en nuestra vida en general. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y gracias por estos minutos. Por favor, un placer. El doctor Hernán Pérez Teiseires, médico nefrólogo bahiense, hablando, por supuesto, por el Día Mundial del Riñón.